Yo, en primer lugar, quiero destacar que debe tenerse en cuenta quién era Mohamed Ali en el momento de la comisión de los hechos, que es un concejal de un partido, de un grupo minoritario de la Asamblea, que en ese momento tenía 3 o 4 concejales y un ayuntamiento con mayoría absoluta del PP, es decir, que en una comisión como la Comisión Local de la Vivienda, en la que mi patrocinador tenía un voto ponderado, es decir, su participación podemos decir que era mínima, podemos decir que era testimonial y en todo caso no tenía capacidad decisoria. Tenemos que hacer referencia también a que este señor no es funcionario, sino que es político y tiene su profesión, es decir, además, como no ostenta cargo, él tiene que vivir de su trabajo y de su profesión y él solamente acude a las reuniones de todas las comisiones o consejos de administración para los que está designado cuando se le cita con un orden del día y no tiene mayor participación en lo que es la función pública. Es decir, a él se le cita como político para que participe en reuniones y comisiones tanto informativas como consejos de administración de sociedades municipales. Y habida cuenta de que en ese momento eran 3 o 4 concejales, no recuerdo, eran muy pocos, es cierto que él tiene que pues doblarse en muchas ocasiones y acudir a algunas reuniones a las que sus compañeros no pueden ir. Consideramos también que es importante tener en cuenta a la hora de dictar sentencia la convulsión política que se vive en esos momentos cuando aparece la famosa lista, que a mí no me gusta llamarle lista fantasma, porque yo no sé por qué hay que calificarle de lista fantasma, una lista de adjudicatarios que aparece en un periódico y que la ciudad no reconoce como emitida por la ciudad. Todos sabemos que efectivamente había un consenso político de no sacar la lista de adjudicatarios porque estaban en plenas elecciones municipales y el hecho de que aparece esa lista crea verdaderamente un pánico, un cataclismo político, es decir, hay un pánico total entre los políticos de la ciudad y entre los funcionarios de la ciudad, porque yo quiero que eso quede claro porque eso va a explicar, y yo creo que es un hecho que no podemos obviar a la hora de valorar las testificales que aquí se han practicado, porque hay que tener en cuenta que de los testigos que se han propuesto y se han practicado, sobre todo los propuestos por el Ministerio Público, todos, salvo don Néstor García León y don Francisco Márquez de la Rubia, los demás siguen ostentando cargos públicos en la ciudad. Y en cuanto a los funcionarios que han depuesto, salvo don Javier Arnaiz y don Josefina Álvarez, que están felizmente jubilados, los demás siguen prestando servicios para la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y creo que eso ha de valorarse. Me imagino que en relación a lo que luego diré. También creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de dictar esta sentencia cuál era el problema acuciante que tiene siempre la ciudad de disponer de vivienda y, sobre todo, cuál era el problema en ese momento. Yo puedo explicar muy bien claramente, como ha dicho el señor Izquierdo, la existencia de esos documentos o compromisos políticos. ¿Por qué? Porque es que en esa época, nos lo ha explicado don Javier Arnaiz, quien fue arquitecto municipal, en aquella época se estaba haciendo el Plan Especial del Príncipe, se habían derribado todo por la ley de costas, todo lo que eran las promociones, las viviendas que se encontraban en Miramar Chorrillo, se habían tenido que derribar un montón de viviendas, infraviviendas para construir los viales del Puente del Quemadero, es decir, había una necesidad que urbanísticamente la ciudad necesitaba liberar suelo, y al liberar suelo había mucha infravivienda y mucha vivienda que debía desaparecer. En el escrito de acusación del Ministerio Público definitivo, pero en su versión principal, puesto que contempla una versión alternativa, después de narrar todo este primer párrafo que englobaría lo que entendemos que califica como delito de prevaricación, tiene un último párrafo donde se limita a decir los contratos posteriormente pasarían a la firma de doña Susana Román Bernés, quien como presidenta de la Comisión Local de la Vivienda y consejera de Fomento firmó los mismos. Evidentemente, la narración de estos hechos ni siquiera por parte del Ministerio Público engloba o incluye los elementos subjetivos del tipo. Es decir, por sí solo, así lo entiende esta defensa, esta redacción es absolutamente inhábil para permitir encajar en el tipo penal doloso del delito de falsedad. Es evidente que el Ministerio Público en su redacción se ha dejado guiar por lo que venía de forma antecedente, es decir, por toda aquella acusación por un delito de prevaricación, según el cual, si tú sabes y eres consciente a sabiendas que todo esto que estáis haciendo está todo muy mal,
cuando llega el momento de firmar los contratos, pues efectivamente el mismo dolo tú lo llevas arrastrando porque ya eres consciente de que esos señores que figuran ahí no son los adjudicatarios, puesto que conoces que se ha prescindido absolutamente del procedimiento. Luego, lo uno viene enlazado directamente del otro. Resulta palpable también para esta defensa que la absolución que debería de producirse sobre los delitos de prevaricación que se imputan a mis defendidos deberían de conllevar también, respecto de doña Susana, la absolución por el delito doloso de falsedad documental, porque efectivamente la acusación no ha dedicado un solo minuto no solo a sostener a sabiendas de la prevaricación, sino ni siquiera al dolo ni dolo eventual del delito de falsedad documental. Hay que reconocer y hay que recordar que en aquel momento Susana Román Bernet era consejera de Fomento y le pasan unos contratos a la firma, se los eleva la jurídico, que es quien los redacta, y vienen precisamente de parte de quien ha seleccionado a los adjudicatarios porque así se le encargó. Luego, no hay razón alguna para no firmar, porque por su competencia le tocaba firmar aquellos contratos. No vemos el delito de falsedad documental absolutamente por ningún lado.